Ok. Este es un tema que, aunque ya tenemos esto viene señalándose ya formalmente de mediados del siglo pasado, sigue siendo un tema muy, digamos, que tenemos que seguir revisando porque no ha sido, digamos, internalizado como quizás se podría desear. Eh, yo digo que es parte de nuestra, la historia sigue presente y esto ha significado un cambio, un vuelco en precisamente lo que es la relación profesional de salud paciente. Entonces, ya desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, esto es obligante, pero que tenemos que manejarlo, asumirlo para poderlo incorporar, introyectar y aplicar en todo momento. En algunas ocasiones se necesita que se haga con toda la formalidad, pero en otros momentos debería ser y debe de ser aplicado, aunque no tenga la rigurosidad del papel, de la firma, pero que siempre esa persona que acabamos de mencionar, que vimos en la clase anterior, que es una persona poseedor de una dignidad, tiene que ser considerada. Entonces, él está soportado precisamente en el principio de autonomía, que cuál es la norma moral, no coartar la libertad de la persona. Y este es precisamente el aspecto que quizás en algunas latitudes se da como por algo obvio, pero en digamos, en nuestro Latinoamérica, en donde todavía prevalecen modelos eh, más digamos, patriarcales, entonces es menos considerado y tomado en cuenta. Entonces, la manera que tenemos para nosotros aplicar el principio de la autonomía es precisamente aplicando el consentimiento informado. Y esto debería estar idealmente en toda situación. Eh, yo siempre digo que a veces podemos considerar, y vuelvo a lo de las rutinas de los hospitales, que de repente la hora del baño es a las 6 de la mañana, pero hay que ver lo que esto implica para determinados pacientes. Yo siempre recuerdo que en una de las anécdotas que teníamos del doctor Castillo, que él dice cuando él estuvo hospitalizado, ¿por qué lo iban a ir a bañar a las 6 de la mañana? Y decían, es que la rutina dice que hay que bañarlo a esta hora. Entonces, pues no, no, dígame la razón. Entonces, a veces son esos pequeños detalles que precisamente, eh, si nosotros logramos de verdad comunicarnos con el otro, eh, eh, le permitirían sentirse menos invadido y más partícipe de lo que se está realizando precisamente con él. Entonces, esto no voy a entrar aquí porque ya lo vimos, pero partimos precisamente cuando se habla del consentimiento informado es de que estamos interactuando con una persona y que él merece todo el respeto a la hora de actuar, de hacerle algo en su cuerpo. Eh, la autonomía la definía, se refería a ella, el doctor Castillo, como la condición de ser autodeterminante. Y esa es una condición intrínseca precisamente de toda persona. Consiste en realizar las escogencias en función de las razones de cada uno. Y eso es lo que tiene que ver con lo que planteábamos de esas rigideces que a veces las instituciones de salud nos imponen y que no han sido consideradas el sentir del que está en esa cama. Entonces, la autonomía es proceder en forma coordinada con otros profesionales del área, partiendo siempre del objetivo básico del desempeño profesional,
el cual es de la ayuda en el área de la salud. Pero entonces, para poder hablar de ayuda, ya lo vimos anteriormente, partimos del respeto al otro. Entonces, así caemos a lo que es el consentimiento informado. Esta es la definición que da Miguel Sánchez. Él plantea que es la aceptación de una intervención, también podríamos decir aceptación o rechazo de una intervención por parte del paciente, pero que la realiza en forma libre, voluntaria y consciente después que el profesional de la salud le haya informado de la naturaleza de la intervención, lo cual incluye riesgos, beneficios, así como de las alternativas posibles con los respectivos riesgos y beneficios de las diversas alternativas. Ahora, este consentimiento informado tiene todo un soporte, tiene todas unas bases desde el punto de vista filosófico, religioso y legal. ¿Sí? Desde el punto de vista filosófico, queremos ayudar y ojalá ocasionar el menor daño. Procuramos el mayor bien para el mayor número de personas y partimos de que nosotros respetamos al otro. Desde el punto de vista religioso, estamos soportados en la santidad de la vida, el no interferir en la vida del otro sin su consentimiento, y desde el punto de vista legal, todo lo que dicen las constituciones, las leyes, que es lo que buscan que en caso de que la otra persona se sienta lesionado, entonces debemos de reparar ese daño y que estamos soportados, guiados por el respeto a esa persona, a su autodeterminación, la privacidad y la confidencialidad. Ahora, tenemos que entonces partir de que esto es algo que, aunque ya tenga todo este tiempo, digamos, de que se ha comenzado a hablar y a defender que él sea considerado en nuestras prácticas diarias, ha tenido que ir venciendo toda una historia. Esto es algo nuevo porque está soportado en la autonomía de la persona, la cual tiene que estar soportado en la información y en que todos somos distintos, cada uno de nosotros tiene su propia criterio con respecto a lo que le es bueno o a lo que le es malo. Por otro lado, constituye una nueva forma de entender la relación profesional de salud-paciente. La tradicional era en donde el médico estaba, la relación médico-paciente, profesional de salud-paciente, era vertical, en donde los profesionales eran los que decían, y particularmente era el médico el que estaba encima, dentro de una pirámide de relaciones en donde el paciente era el que estaba dependiendo de lo que se decidiera. Ya esta relación ha cambiado totalmente su conceptualización, su visión, y ya entonces todos debemos de actuar es en función del paciente sin desvincularlo de la familia. Y parte de la idea de que el paciente exige que se le respete su derecho a decidir. Y en un momento dado esa decisión puede ser la de aprobar o rehusar una acción que se le quiera hacer. Ahora, y aquí vemos esta precisamente cómo era la tradición y cómo hemos tenido que ir avanzando, evolucionando hacia estas nuevas maneras de ver la relación profesional de salud-paciente. Anteriormente dependía totalmente del criterio médico, en donde partiendo de un principio de beneficencia, que el médico está buscando lo mejor para el paciente, ya eso le daba, digamos, la condición, los méritos para decidir, inclusive en muchas ocasiones,
sin notificar o obviando lo que era la opinión del paciente. Este era un modelo precisamente paternalista, en donde, bueno, como el nombre lo dice, el mejor paciente era aquel que aceptaba sumisamente, o la familia aceptaba sumisamente lo que le, lo que el criterio médico indicaba. Inclusive se consideraba, y a veces todavía se escucha, no, es muy buen médico, es muy buen paciente, él acepta todo lo que uno le sugiere, él pregunta y él se deja guiar. Entonces, eso es un concepto que, digamos, son siglos manejándonos, que bueno, de alguna manera ya bien identificada podemos ir, eh, digamos, manejando, digamos, introduciéndonos dentro de la nueva visión. Entonces, al paciente se le exigía obediencia y confianza. Si el paciente preguntaba, pero ¿y por qué? ¿Usted no confía en mí? Voy a pedir otra opinión. ¿Cómo? Entonces, claro, son aspectos que eran lo que caracterizaba eh, esa relación. Y se consideraba que la búsqueda del bien de otra persona desde su preeminencia, por su formación, precisamente por su preparación, era lo que le permitía prescindir de la opinión de esa otra persona. Ahora, ¿cómo y hacia dónde debemos ir avanzando? Y repito, esto es algo que es obvio, que es lo más natural en algunas latitudes, pero que todavía en nosotros podemos ver que no necesariamente se realiza de esta manera. Entonces, ya en la actualidad, esto está refrendado en las leyes, en los códigos de ética, está en la Constitución, lo vemos que es el paciente quien debe tomar las decisiones, en donde ya este modelo paternalista ha evolucionado al modelo autonomista, es decir, donde se respeta la voluntad del paciente, el enfermo se le reconoce que él tiene sus propios valores y que él tiene posibilidades de tener y tiene el derecho de acceder a toda la información. Y más bien, si nosotros no informamos de una manera que sea entendible, manejable, eh, puede esto más bien ayudar a fracturar esa confianza que hablábamos en la ponencia anterior, que es tan necesaria para esa relación profesional de salud paciente. Y aceptar que inclusive en algunos momentos las decisiones no sean eh, las que nuestro criterio nos indica. Ahora, algo importante es que esto lo tenemos que ver como un proceso. Puede ser que el paciente en un momento dado, la familia diga, no, yo no estoy de acuerdo, pero a lo mejor manteniendo la información, manteniendo el diálogo abierto, puede ser que después la persona diga, vuélvame a explicar, por favor, yo no entendí esto, y entonces cambie a lo mejor su respuesta. Pero lo importante es que nosotros veamos que inclusive para eso vimos cuáles son las respuestas de la persona cuando está ante un punto de quiebra. Entonces, también saber que una opinión que ha dado una persona en un momento dado, bien sea positiva o negativa, puede cambiar si, digamos, si damos la oportunidad de escuchar al otro y de responder a las inquietudes que hayan podido surgir. Ahora, cuando uno busca cómo surgió el consentimiento informado, vamos a encontrar diferentes, en la bibliografía se encuentran muchas, digamos, experiencias, situaciones que fueron motivando que se incorporara este concepto del consentimiento informado en el área clínica, en la investigación. Fueron precisamente situaciones que marcaron un hito y que fueron determinando que todo esto se fuera
incorporando e incluso legislando. Por lo menos en Estados Unidos, digamos, la primera sentencia que se tuvo data de 1957, en donde el juez llegó a dictaminar que el médico, cuando tomó la decisión, había actuado sin exponerle todos los riesgos a que esa persona se estaba exponiendo al realizar un procedimiento. En ese caso era un procedimiento diagnóstico de tipo neurológico. En ese momento, claro, la tecnología, el avance no era como el que podríamos tener ahora, y la persona lamentablemente, producto de ese procedimiento, quedó con unas secuelas con respecto a la marcha. La persona, cuando ve lo que le está sucediendo, reclama, y el médico le explica que bueno, que ese riesgo estaba conocido, pero que no se lo quiso decir para... Entonces, aquí lo voy a silenciar. Ok, entonces, eh, claro, cuando el equipo de expertos que fue consultado dijo sí, se sabe que había un tanto por ciento de posibilidades de que tuviese esa complicación. Entonces, este juez dijo, bueno, él tenía derecho a haber sido informado. Y digamos que este fue el primer caso que se encuentra en Estados Unidos, en Europa también hubo y así. Ok, ya para el año 76, ya la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa había declarado que el consentimiento informado era un derecho a la información y era un derecho básico. En los 80 ya había sido incorporada en las diferentes legislaciones nacionales a nivel mundial, y aquí en Venezuela ya la tenemos presente en las diferentes leyes de ejercicio de los profesionales del área de la salud y en los códigos de deontología. Y en diferentes leyes, eso está ya perfectamente señalado. Ahora, para poder hablar del consentimiento informado, tiene que cumplirse con estas 4 condiciones: que el paciente haya recibido la información suficiente, que se hayan dado las condiciones como para que lo haya comprendido, que la persona a la hora de tomar la decisión se sienta realmente libre para decidir, y que la persona esté en condiciones para comprenderla y que la decisión sea realmente emitida por una persona considerada competente. Vamos a ver entonces estas diferentes condiciones. Cuando hablamos de información suficiente, es porque la persona ha recibido una descripción clara, completa de lo que se le va a hacer, qué se busca, qué molestias puede tener durante el procedimiento, a qué riesgo se les pone, cuáles son las ventajas que se esperan obtener de ese procedimiento, inclusive planteándoselo en probabilidades, presentarle las diferentes alternativas para que la persona pueda decir, en función de la molestia, de los riesgos, de los beneficios, hasta de los costos, diga, bueno, no, yo me voy por esto. Conocer el curso espontáneo de la enfermedad, qué pasaría si no acepta que se realice determinada procedimiento, y es válido, es aceptado que la persona pida opiniones, que el mismo profesional de la salud le responda cuál sería qué opina, qué recomendaría. Eso es válido. Lo que sí tenemos que cuidarnos es de que la información vaya con sesgo, sea manipulada, etcétera, o omitir información que a la persona no le dé entonces suficientes insumos a la hora de tomar una decisión. Lo otro que se requiere es que la información haya sido comprendida. Entonces tenemos que evaluar que la persona esté en capacidad de comprender. Esto por lo menos cuando se hablaba en la ponencia anterior
de que la persona, cómo responde al impacto de una información, eso lo tenemos que manejar, porque a veces en el momento que todavía la persona está impactada por ese punto de quiebre, sí se le proporciona informaciones extras muy numerosas, es capaz que no está en posibilidades de comprenderla. Entonces, eso es algo que tenemos que ir manejando para tener la garantía que la persona realmente está comprendiendo lo que se le informa. Aquí es válido hacer preguntas para que la persona eh, verifique o verbalice lo que se le ha expresado. Si es capaz, uno dice, ok, ha comprendido. Evitar los tecnicismos, usar siempre un lenguaje asequible, invitarlo a que haga preguntas, porque por el tipo de las preguntas podemos ver si la persona está comprendiendo. ¿Cuál es la idea? Que la persona tenga la impresión más realista, más cercana a la realidad de lo que está pasando y de lo que se le está proponiendo que se haga. Cuando se habla, lo otro, que la persona esté libre, se refiere que a la hora de él emitir una decisión, bien sea de aceptación o de rechazo, la persona debe de haberlo hecho de manera voluntaria, libre de influencias indebidas y que no, y realmente la persona esté clara de lo que está asumiendo. Ahora, hay muchas maneras de influir y que tenemos que cuidarnos, porque algunas de ellas precisamente se alejan de lo que estamos hablando, que es de esa libertad, de esa voluntariedad, y que no serían conductas desde el punto de vista ético adecuado. Entonces, en un momento dado, si se puede y es válido que la persona busque persuadirlo, pero ¿cómo? Ofreciéndole argumentos razonables que le permitan precisamente tomar mayor claridad de lo cual se le está proponiendo. Ahora, ¿qué cosas no son adecuadas? Manipular. Cuando se falsea, cuando se desfigura o se oculta determinados hechos, cuando se manipula psicológicamente, e inclusive a veces cuando se dice es que si usted no está dispuesta, entonces váyase. Esa es una manera muy dramática, muy drástica de presionar. Si usted no firma, entonces yo no tengo nada que hacer aquí. Cuando se modifican selectivamente las características o bien sea de, digamos, de riesgo o de atractivo. Aquí yo siempre recuerdo, y esto fue con una gran compañera, que quizás, quizás Pedro sabe esa historia, que de repente alguien se va a operar de unos juanetes y de repente cuando pasa el tiempo va y le pregunta a su médico, le dice, mira, pero yo sigo teniendo la molestia, no logré lo que yo esperaba, porque no me dijiste que esto era tan duro. Claro, estoy hablando de algo de hace muchos años. Y es que le dijo, es que si yo te digo, tú no te operas. Entonces, esa es una manera de modificar, de ocultar información que es valiosa para el que va a tomar la decisión. Y otra manera, que esa sí es totalmente rechazada desde el punto de vista bioético, es inclusive caer a la coacción, a la amenaza eh, de tipo físico, psíquico, económico e inclusive legal. Ahora, el cuarto aspecto, que es demostrar que se está en capacidad de decisión, es nosotros verificar que la persona está en la capacidad de darse cuenta de su situación y de las características de las alternativas que se le están presentando. ¿Qué significa rechazar o aceptar determinada acción? Verificar que la persona está en la capacidad de comprender qué es lo más importante que se le transmite, que la persona está en capacidad de deliberar. Una persona que no interactúa no nos permite entonces poder decir si está en capacidad de decidir.
y luego que la persona esté en capacidad de comunicarse. Claro, si la persona no está en capacidad de comunicarse, bien sea por la edad, bien sea por la situación en que está transitando, entonces tenemos que garantizar que haya un interlocutor que realmente represente los derechos, la, 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 los intereses de la persona a la cual se va a realizar determinada procedimiento. Ahora, cuando se habla de capacidad, este es un término que genera muchas controversias, porque de repente hay quien habla del coeficiente intelectual o del nivel educativo y social, de la patología, si hay dolor de tipo físico, moral, lo que sea. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es considerarlo y por eso es que siempre está la posibilidad de, y tenemos la obligación de que si hay alguno de estos factores interviniendo, entonces hay que buscar quién sea el que represente a esta persona y que realmente eh, sea el que decida en función del beneficio, del mayor bien, de los intereses del paciente. Entonces, pero también esto lleva a algo muy importante. Hay pacientes que pueden tener incapacidad para ciertas decisiones, pero que son capaces para tomar otras, o que tenga limitada su capacidad en forma temporal, pero no permanente. Entonces, como sucede en los casos de patología psiquiátrica. Entonces, tenemos que cuidarnos en estos casos en no estigmatizar, no limitar de manera absoluta a la persona, sino ver, evaluar, y para eso debemos actuar como equipo, para que se pueda ver hasta dónde la persona pueda decidir cuál es su nivel de intervención. Pero repito, el énfasis, nuestra orientación debe de estar en siempre procurar que que se privilegie el mayor interés de la persona que está, digamos, relacionada con el procedimiento o con la acción que se quiere hacer. Este es un ejemplo, un esquema que realiza Marta Cantabella. Eh, ella es docente era de la Rómulo Gallegos, que ella en su libro presentó con este esquema lo que, digamos, los elementos a considerar cuando queremos desarrollar, cumplir con el consentimiento informado, precisamente con lo que es la autonomía de la persona. Entonces, eh, es importante que se rescate, que se defienda la voluntad del paciente, pero esto solo lo va a poder hacer con información suficiente, comprensible y comprendida, y que siempre estaremos en la posibilidad de la aprobación o el rechazo. Y que el hecho de que, vuelvo a insistir, que un paciente o un familiar en un momento rechace, no quiere decir que esto ya se cerró, sino que lo tenemos que ver como un proceso que puede ser retroalimentado, que puede ser intervenido y a la larga obtener otro tipo de respuesta. Hay algunas excepciones que tenemos que tener presentes. En el caso de urgencias, yo siempre le digo a mis estudiantes, si a usted le llega a la unidad de emergencia un paciente con un paro cardíaco, usted no le va a preguntar, ¿lo reanimo o no? No, existe un protocolo y tiene que reanimarse. Ahora, una vez que se da el procedimiento, bueno, también el mismo protocolo nos lleva a revisar qué es lo que se está haciendo. También está el privilegio terapéutico del médico. El médico que conoce a su paciente puede decir, no se lo voy a decir de una vez, voy a decírselo de una manera gradual, voy a buscar irlo preparando. Ese es el privilegio terapéutico del médico. Lo que sí es importante es que el paciente siempre tiene derecho a manejar la información que
que le atañe, que le afecta directamente. Entonces, ese privilegio debe de ser también manejado de manera gradual, muy consciente y respetuoso de lo que es el derecho de la otra persona, de la persona. Cuando son pacientes incompetentes, bien sea porque son pacientes de tipo psiquiátrico o pacientes por patologías previas que no tengan la posibilidad, también en el caso de menores, entonces ahí hay que agregar elementos adicionales. Aquí es en donde interviene el familiar, el representante que va a velar por sus derechos. Y entonces entran aquí algunas figuras según la situación que se esté manejando. También se da la situación de la renuncia expresa del paciente. No quiero saber nada, decida usted. Pero esa no quiero saber nada no es tampoco una carta en blanco, no es una firma en una carta en una hoja en blanco. Debe ser, el paciente puede más adelante comenzar a preguntar, ajá, mire, pero ya va, yo no me imaginé que esto era así, ¿qué pasó? Entonces, él siempre va a tener digamos, la posibilidad de decir, un momentito, vamos a volver a revisar qué es lo que está pasando. Hay una película que muestra esto de una manera muy, muy clara, que es una película ya vieja, pero que a lo mejor ustedes la vieron, que es Amar la vida. El caso de una investigadora que le dice al médico, no haga usted, pero después comienza que va viendo por un cáncer, después que va viendo todo, digamos, el impacto que representa toda la terapéutica a la cual ella se está sometiendo, llega un momento de decir, no, ya va, vamos a parar esto. Y eso es totalmente válido. Y luego también tenemos como otra excepción los tratamientos exigidos por la ley. Cuando es obligatorio eh, cumplir con determinados tratamientos. Así pasaba, un ejemplo, cuando lo del COVID pasó históricamente con patologías como la tuberculosis, que cuando el paciente inclusive no acudía, póngale a la unidad sanitaria, se me cayó la cédula, entonces inclusive era llamado por el famoso radiorumbo. El señor tal no se ha presentado en la unidad sanitaria de la pastora. Esas son porque son tratamientos exigidos en donde ya prevalece aquí el interés mayor de la colectividad. Y por último, se da la situación de la posibilidad de corregir una alteración inesperada en el seno de una intervención programada. Esto quizás lo que más puede estar expuesto a esto serían quizás los cirujanos. Y con todo eso, con todo el desarrollo tecnológico, estas ya son situaciones que quizás se van dando con menos frecuencia, pero que en una intervención de urgencia, eh, por una emergencia, podría darse que de repente el cirujano se encuentra con algo que no estaba previsto, que no fue el motivo de por lo cual llegara a determinado procedimiento y que tiene que intervenir, porque de no hacerlo, las consecuencias podrían ser mayores. Entonces, lo que es fundamental, y volvemos con lo que quizás se ha hablado desde el comienzo, es que eh, este equipo de salud constantemente va a estar en situaciones en donde el manejo de la información es fundamental. Entonces, es bien importante que se tenga muy bien definido qué es lo que va a decir cada quien. Entonces, el médico es el que da el diagnóstico, el pronóstico, pero dentro del mismo, los otros miembros del equipo de salud también ellos tienen información que suministrar, eh, procedimientos que relatar, que a lo mejor tienen menor impacto o trascendencia que lo que pueda representar procedimientos de tipo invasivo, pero que cuando se explican ayudan a la persona precisamente
a sentirse valorado y reconocido. Por eso que es tan importante definir muy bien las actuaciones de todos los integrantes del equipo de salud, siempre manejarnos con la mayor cortesía y saber que el mayor bienestar de la persona irá a ser percibido a partir de cómo estamos organizados, cuáles son las normas que regulan la estancia de esta persona, qué procedimientos, cómo se realizan, qué protocolos tenemos bien definidos y cómo nos vamos preparando para todo esto, estas acciones, y saber que es importante la información que se transmite, cómo se hace y lo oportuno que sea esto. Ok, el consentimiento será tanto más necesario cuanto menos urgente y más experimental sea el tratamiento. Este consentimiento que tendrá que tenerse ya redactado o preparado para poder ser ejecutado como corresponde. De esa manera, inclusive, cuando hablamos de una medicina defensiva y cómo evitamos muchos, digamos, contratiempos, malentendidos, este puede representar una gran, una gran alternativa. Pero ojalá que lo hagamos más partiendo del respeto al otro que de esa visión defensiva que a veces es la que nos lleva a aplicar. Ok, gracias.